Nunca debí quedarme hasta el final del velorio. No por respeto, no por cariño, sino por esa incomodidad rara que te deja el no irte cuando todos los demás ya encontraron una excusa. Me quedé porque alguien tenía que ayudar a cerrar, eso fue lo que me dije. La verdad es que tampoco tenía a dónde ir esa noche. El salón olía a flores húmedas y a ese desinfectante barato que usan para tapar otros olores más antiguos. Las coronas empezaban a inclinarse, como si el peso de la noche las estuviera venciendo. Había restos de café frío en vasos de unicel, migas de pan dulce pegadas a los manteles, y una capa fina de polvo que se notaba en las esquinas donde nadie se acerca nunca. El aire acondicionado había dejado de funcionar hacía rato, y la humedad se sentía pegajosa en la piel. El ataúd seguía abierto. No porque alguien lo hubiera pedido, sino porque nadie recordó cerrarlo. Me acerqué más por inercia que por decisión. La cara del difunto tenía ese maquillaje mal distribuido que no logra engañar a nadie. La piel, demasiado lisa en unas partes y cuarteada en otras. Había algo en la boca, en la forma en que los labios no terminaban de cerrar, como si hubieran sido acomodados a la fuerza. No me dio miedo. No todavía. Era más bien una incomodidad física, como cuando escuchas un sonido que no encaja. Al fondo, en una mesa plegable, alguien había dejado un radio pequeño. De esos viejos, con antena torcida. Estaba apagado, o al menos eso parecía. Cada cierto tiempo soltaba un chasquido seco, como estática acumulada. No le di importancia al principio. Los edificios viejos hacen ruidos, los aparatos también. Me puse a recoger vasos, a apilar sillas. El eco de cada movimiento se quedaba flotando más tiempo del normal. Era un salón grande, pero esa noche parecía más amplio, como si las paredes se hubieran alejado un poco. Cada vez que caminaba, el sonido de mis pasos regresaba con un retraso mínimo, suficiente para hacerme dudar de mi propio ritmo. El primer detalle raro fue el olor. Entre las flores y el desinfectante, empezó a colarse algo más denso, más orgánico. No era exactamente putrefacción, pero tampoco era limpio. Era como tierra mojada mezclada con metal. Me hizo salivar de forma involuntaria, como cuando huele sangre. Miré de nuevo el ataúd. No había cambiado nada, o eso quise creer. Me acerqué un poco más. El cuello del difunto tenía una sombra que antes no había notado, una especie de línea oscura que rodeaba la piel como un collar mal borrado. Pensé en una marca de presión, en algo médico, en cualquier cosa lógica que me dejara seguir con lo mío. El radio volvió a chasquear, esta vez más largo. Un murmullo muy bajo, como si hubiera captado una estación lejana. No eran palabras claras, pero tenía una cadencia, un ritmo irregular que no se parecía a música ni a voz. Lo ignoré. O al menos lo intenté. Seguí limpiando. Cada objeto que tocaba estaba ligeramente húmedo. Las sillas, la mesa, incluso el piso. Como si alguien hubiera pasado un trapo mal escurrido por todo el lugar. El sudor me corría por la espalda, lento, pegajoso. Me limpié las manos en el pantalón y dejé una marca oscura. Cuando regresé al frente, algo estaba fuera de lugar. No supe qué exactamente. Me quedé de pie unos segundos, intentando identificarlo. Entonces lo vi. Las manos del difunto ya no estaban donde las recordaba. Antes estaban cruzadas sobre el pecho, rígidas, colocadas con ese cuidado artificial de las funerarias. Ahora una de ellas descansaba ligeramente ladeada, con los dedos apuntando hacia el borde del ataúd. No era un cambio grande, pero era suficiente. Lo suficiente para que el cuerpo dejara de verse como un objeto. Sentí un frío seco en la garganta. No miedo, todavía no. Era más bien esa sensación de error, como cuando notas que algo en una foto no coincide con tu recuerdo. Me acerqué. No debía hacerlo, pero el impulso de comprobarlo era más fuerte. Observé los dedos. Tenían una ligera tensión, una curvatura que no parecía completamente rígida. La uña del índice tenía una pequeña línea negra debajo, como si hubiera raspado algo. El radio soltó un sonido más claro. No eran palabras, pero se acercaba. Un arrastre,
como si alguien estuviera pasando la lengua por dientes secos. El sonido me hizo apretar la mandíbula. Intenté cerrar el ataúd. No por valentía, sino por terminar con eso. Puse las manos en el borde de la tapa. Estaba más pesada de lo que esperaba. Empujé con esfuerzo. La madera crujió. En ese momento, el olor se intensificó. No venía de las flores ni del ambiente. Venía de adentro. Me detuve. El impulso de huir apareció por fin, claro y directo. Pero algo me sostuvo ahí, una especie de terquedad absurda. Miré el rostro una última vez antes de cerrar. Los labios habían cambiado. No estaban simplemente entreabiertos. Ahora parecían tensos, como si algo desde dentro estuviera presionando contra ellos. No era movimiento visible, era más bien la idea del movimiento, una expectativa que se sentía en la forma. El radio dejó de chasquear. El silencio fue peor. Incliné ligeramente la tapa para terminar de cerrarla, y entonces lo escuché. No con los oídos, no exactamente. Fue una vibración corta, un golpe sordo desde el interior del ataúd. Apenas perceptible, pero suficiente para transmitirse a través de la madera hasta mis manos. Me quedé inmóvil. El segundo golpe fue más claro. Solté la tapa. Retrocedí. El ataúd quedó abierto otra vez, como si nada hubiera pasado. La cara seguía ahí, inmóvil, maquillada, incorrecta. El radio se encendió. No hubo transición, solo un sonido directo, más nítido que antes. No era una estación. Era una respiración irregular, húmeda, demasiado cercana para venir de un aparato viejo. El volumen subió solo, llenando el salón con ese ritmo desigual. Miré alrededor, buscando cualquier explicación que no implicara lo obvio. Entonces lo vi. La otra mano. La que seguía sobre el pecho, empezó a tensarse. No fue un movimiento brusco. Fue lento, mínimo, como cuando alguien intenta mover un músculo dormido. Los dedos se contrajeron apenas, lo suficiente para romper la ilusión de quietud. No me acerqué esta vez. Me quedé donde estaba, sintiendo como el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. El olor ya era insoportable, metálico, caliente. El radio dejó de emitir la respiración. En su lugar, comenzó un sonido más familiar. Un golpe. Luego otro. El mismo ritmo que había sentido en la madera, ahora amplificado, repetido, insistente. Como si algo estuviera intentando coordinarse, aprender un patrón. El ataúd vibró ligeramente. No esperé a ver más. Salí del salón dejando todo como estaba, las luces encendidas, la puerta sin cerrar del todo. El aire de afuera me golpeó frío, seco, casi doloroso. Caminé sin voltear, con la sensación de que cualquier pausa iba a permitir que algo me alcanzara. A la mañana siguiente regresaron para cerrar todo. Me dijeron que el ataúd ya estaba cerrado cuando llegaron. Que todo estaba en orden. Que probablemente alguien más se había quedado después que yo. No discutí. Solo asentí, intentando ignorar el detalle que nadie más pareció notar. El radio estaba apagado, sí. Pero la antena ya no estaba doblada. Estaba completamente extendida, apuntando directo hacia el ataúd, como si durante la noche hubiera encontrado señal. Fue el olor lo que me golpeó primero, esa mezcla densa de copal quemándose lento en el brasero de barro y lirios blancos empezando a pudrirse por los bordes. Justo cuando crucé la puerta de la casa de mi padre en las afueras de Tapachula. Era julio, el aire pegajoso como siempre después de las 3 de la tarde, y yo venía del autobús con la camisa pegada a la espalda y el polvo del camino metido entre los dedos de los pies. La sala ya estaba convertida en capilla improvisada, el ataúd abierto sobre 2 caballetes de madera, el piso de baldosas frías bajo mis plantas descalzas a pesar del calor que entraba por las ventanas abiertas de par en par. El cuerpo de mi padre parecía más pequeño de lo que recordaba, la piel tirante y de un gris mate bajo la luz amarilla de las velas gruesas que goteaban cera sobre el mantel de plástico. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho,
los dedos hinchados y las uñas limpias, como si alguien las hubiera arreglado con prisa. Me senté en una silla de plástico al lado izquierdo, sintiendo el material pegajoso contra la tela húmeda de mi pantalón, y dejé que el zumbido del ventilador de techo me llenara la cabeza mientras el humo del copal se enredaba en espirales lentas hacia el techo de lámina. El resto de la tarde pasó en una niebla de cuerpos moviéndose en silencio. Alguien colocaba más flores en los bordes del ataúd, otros se sentaban un rato y luego se levantaban con la mirada baja, el peso de los pasos haciendo crujir las tablas del piso. El sol se fue hundiendo y el calor no bajó, solo se volvió más espeso, con ese olor a tierra mojada que ya empezaba a colarse desde el patio. Hacia las 7 empezó a llover, primero gotas gordas que golpeaban la lámina como dedos impacientes, luego un torrente que borró todo sonido fuera de la sala. El agua corría por los vidrios empañados y el aire se enfrió de golpe, pero solo en las esquinas, como si el frío se concentrara cerca del ataúd. Me quedé allí, con la espalda adormecida contra el respaldo, sintiendo como la humedad se metía entre los pliegues de la piel de mis manos. Las velas parpadeaban cada vez que una ráfaga se colaba por debajo de la puerta y las sombras se estiraban sobre la cara de mi padre, marcándole arrugas que no recordaba que tuviera. A medianoche la casa se había vaciado un poco. Solo quedábamos 4 o 5 en la sala, los demás dormitando en las habitaciones del fondo o en el comedor. El ventilador seguía girando, pero más lento, como si la lluvia le hubiera robado fuerza. Me levanté para estirar las piernas y el piso estaba helado bajo mis calcetines. Me acerqué al ataúd sin pensarlo demasiado, solo para ajustar el pañuelo que se le había torcido en el cuello. El satén del interior era suave, casi resbaladizo, y olía a algo químico que se mezclaba con el olor natural de su piel, ese que yo conocía de cuando era niño y él me cargaba en los hombros. Toqué su mano derecha por inercia, solo un roce con las yemas. Estaba fría, sí, pero no rígida como esperaba. Había una flexibilidad extraña, como si los tendones aún guardaran un poco de calor debajo. Retiré los dedos rápido y me quedé mirando los pétalos de los lirios más cercanos a su cabeza. Estaban marrones en los bordes, curvados hacia adentro como si los hubieran pasado por una llama, aunque los había visto frescos apenas unas horas antes. Los toqué y se deshicieron en polvo seco que se me pegó a la palma, dejando una textura áspera y fría. La lluvia paró de repente poco después de las 2. El silencio cayó tan pesado que me zumbaban los oídos. El copal seguía ardiendo, pero ahora el humo no subía recto, se desviaba hacia el ataúd, se enredaba alrededor de las manos cruzadas y parecía quedarse ahí, espeso. Me senté otra vez, con la boca seca y un peso en el pecho que no era solo tristeza. Las velas empezaron a apagarse una por una, sin corriente de aire, solo la mecha chisporroteando y dejando un hilo negro que olía a grasa quemada. Las volví a encender con cerillos que saqué del bolsillo, y cada vez que la llama prendía veía la cara de mi padre más hundida, las mejillas más marcadas, como si la carne se estuviera retrayendo poco a poco. No era imaginación. Lo noté porque la luz caía siempre igual, pero las sombras cambiaban de lugar. Me quedé mirando sus párpados cerrados, la forma exacta en que la piel se plegaba sobre ellos, y juré que antes no estaban tan hundidos. Fue alrededor de las 3 cuando me di cuenta de que las manos ya no estaban como las había dejado. Los dedos de la derecha se habían curvado ligeramente, formando una especie de garra floja, el pulgar separado del resto. El satén debajo tenía una arruga nueva, como si el peso del cuerpo se hubiera movido 1 centímetro hacia la izquierda. Me acerqué más, el aliento retenido, y el aire justo encima del ataúd estaba tibio, casi caliente, como si alguien hubiera estado respirando ahí mismo. Toqué el hombro bajo el traje. La tela estaba húmeda de sudor mío, pero debajo sentí la clavícula sólida y, por un segundo, una presión mínima, como si un músculo se hubiera contraído bajo la piel. Retiré la mano. El corazón me latía tan fuerte que me dolían las sienes. Me quedé parado allí, con las rodillas flojas, mientras el ventilador seguía girando y el humo del copal se enroscaba más cerca, casi tocándome la cara. No dormí el resto de la noche. Me quedé sentado, con los ojos abiertos, viendo cómo la luz gris del amanecer entraba por las ventanas y lavaba todo de color.
Cuando los demás despertaron y empezaron a prepararse para la misa, el cuerpo estaba exactamente como debía, manos rectas, cara serena, pétalos de lirio todavía blancos. Nadie pareció notar nada. Cargamos el ataúd entre 4, y el peso se sentía distinto en mis hombros, más cargado de un lado, como si algo dentro se hubiera acomodado de otra forma. En el cementerio el suelo estaba blando por la lluvia, el lodo se pegaba a los zapatos y olía a raíces y a piedra mojada. Bajaron el cajón con cuerdas que crujían, y cuando tocó fondo se oyó un golpe sordo, no el sonido seco de madera contra tierra, sino algo más acolchado, como si el cuerpo hubiera caído de lado dentro del satén. Luego empezaron a echar tierra, los terrones golpeando la tapa con un ritmo constante, y yo me quedé allí bajo el sol que ya quemaba otra vez, con el frío de esa sala todavía metido entre las costillas. Nunca volví a dormir bien en Tapachula. Y aunque la tumba está cerrada y la losa puesta, a veces, cuando abro el cajón de la cómoda en mi departamento de la capital y saco una camisa limpia, encuentro un pétalo de lirio seco y marrón pegado en la tela, curvado como si lo hubieran apretado en un puño. Lo tiro siempre, pero el olor a copal y a piel tibia me sigue hasta la almohada. Y en las mañanas, cuando me miro en el espejo antes de afeitarme, noto que mis ojos se ven un poco más hundidos, las mejillas un poco más marcadas. Como si algo de lo que quedó en ese ataúd hubiera encontrado la forma de venir conmigo sin pedir permiso. Como si la noche del velorio no hubiera terminado de cerrarse del todo. Todavía puedo sentir el peso de esa moneda de cobre en el fondo de mi bolsillo, un lastre innecesario que me recordaba constantemente por qué estaba allí. Sentado en una silla de plástico rígido frente al ataúd de un hombre al que apenas conocía, cumpliendo con la tradición de la vela nocturna en un pueblo donde el tiempo parece haberse espesado como la brea. El aire en la sala funeraria tenía una cualidad física, casi sólida, saturado por el aroma dulzón y podrido de los lirios que empezaban a marchitarse bajo el calor sofocante de un agosto sin tregua. No era el olor de la muerte lo que me inquietaba, sino ese perfume floral que intentaba ocultar algo mucho más antiguo y mineral. El hombre en la caja era mi tío abuelo, un ser huraño que había pasado sus últimos años en un silencio casi absoluto, y ahora, en la quietud de las 3 de la mañana, ese silencio se sentía como una presencia física que presionaba mis tímpanos. La iluminación era escasa, limitada a 4 cirios de cera amarillenta que goteaban de forma rítmica, creando un sonido sordo. Un ploc-ploc que se acompasaba de manera antinatural con el zumbido errático de una mosca atrapada entre el vidrio de la ventana y la cortina de terciopelo polvoriento. Al principio, me dediqué a observar los detalles triviales para no mirar directamente el rostro de cera del difunto, el desgaste en las costuras de mi propio pantalón, la mancha de humedad en la esquina superior de la pared que recordaba vagamente a un rostro gritando, y el crujido de la madera del suelo cuando cambiaba el peso de mi cuerpo. Pero el ambiente empezó a cambiar cuando noté que el sonido de la mosca había cesado abruptamente, no porque hubiera escapado, sino porque algo más en la habitación estaba absorbiendo todo el ruido ambiental. Fue entonces cuando fijé la vista en el traje de mi tío, un paño oscuro y áspero que parecía absorber la luz de las velas en lugar de reflejarla. Noté un movimiento casi imperceptible en la zona del pecho, una vibración mecánica, como si un motor diminuto estuviera funcionando bajo la piel rígida. Me convencí de que eran mis propios ojos jugándome una mala pasada por el cansancio, una ilusión óptica provocada por las sombras danzantes, pero la sensación de que la tela se tensaba era demasiado vívida. Me acerqué un poco, impulsado por una curiosidad mórbida y ese impulso irracional de confirmar la quietud de lo que debería estar inerte, y el olor cambió de repente. El dulzor de las flores fue reemplazado por un aroma metálico, similar al de una moneda vieja frotada entre las manos sudorosas, mezclado con un rastro de ozono. Como el aire justo antes de una tormenta eléctrica que nunca llega a estallar. Al observar el rostro de mi tío, me di cuenta de que el maquillaje tanatológico estaba empezando a agrietarse, revelando no carne muerta, sino una superficie que parecía más bien arcilla seca y grisácea. Lo más perturbador no fue el aspecto de la piel, sino la posición de sus manos, cruzadas sobre el abdomen. Recordaba perfectamente que el funerario las había colocado con las palmas hacia abajo, pero ahora
Los dedos largos y amarillentos estaban ligeramente curvados hacia arriba, como si estuvieran intentando atrapar algo en el aire invisible. El sudor empezó a bajar por mi nuca, una gota fría que recorrió mi columna vertebral provocándome un escalofrío que no encajaba con el calor ambiental. No había viento, las ventanas estaban selladas y la puerta de la sala permanecía cerrada, pero las llamas de los cirios empezaron a inclinarse violentamente hacia el ataúd, como si el cuerpo estuviera succionando el oxígeno de la habitación con una fuerza magnética silenciosa. En ese momento, un sonido rompió la estática del ambiente, no fue un grito, ni un suspiro, sino un crujido seco, similar al de una rama rompiéndose bajo la nieve, proveniente del interior de la caja de madera. El cuerpo no se levantó, no abrió los ojos, pero se hundió unos centímetros más en el acolchado de seda blanca, como si su peso se hubiera triplicado de repente, haciendo que la estructura del ataúd gimiera bajo una presión imposible. El suelo bajo mis pies vibró, una resonancia de baja frecuencia que sentí en los dientes, un hormigueo eléctrico que me obligó a retroceder hasta chocar con la pared fría. Desde mi nueva posición, pude ver que la mandíbula del difunto se había desencajado ligeramente, no por la gravedad, sino por una tensión interna que estiraba la piel de las mejillas hasta que los poros empezaron a supurar un líquido transparente y denso. El silencio volvió, pero era un silencio diferente, un vacío absoluto donde mi propia respiración sonaba como un vendaval violento. Intenté moverme hacia la salida, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuviera caminando a través del lodo invisible. Fue entonces cuando vi el detalle que todavía me impide cerrar los ojos en la oscuridad. De la comisura de los labios de mi tío empezó a emerger una pequeña hebra de algo que parecía cabello humano, pero era demasiado grueso y se movía con una autonomía reptiliana, explorando el aire frío antes de retraerse rápidamente hacia el interior de la garganta. La comprensión de que lo que estaba en esa caja no era un cadáver, sino un proceso de algo que no comprendía, me golpeó con la fuerza de un impacto físico. No era una posesión ni un fantasma. Era algo biológico y extraño, una transmutación que convertía el funeral en una incubación. Escuché un segundo crujido, esta vez desde las articulaciones de sus hombros, y vi cómo la tela del traje comenzaba a rasgarse desde adentro, no por el crecimiento del cuerpo, sino por una reconfiguración de la estructura ósea que proyectaba ángulos agudos y antinaturales bajo la ropa. El aire en la habitación se volvió tan denso que cada inhalación me quemaba los pulmones, dejando un sabor a ceniza y cobre en la lengua. Justo antes de que el pánico me obligara a derribar la puerta, el hombre en el ataúd exhaló. No fue aire, sino una nube fina de polvo gris que quedó suspendida en el aire, formando patrones geométricos que desafiaban la gravedad. Me quedé paralizado, viendo cómo esa ceniza inteligente se posaba sobre mis propias manos, hundiéndose en mis poros con un frío gélido que me quemaba la piel. Salí de allí cuando los primeros rayos del sol empezaron a filtrarse por las rendijas de las persianas, justo cuando el personal de la funeraria entraba para preparar el traslado al cementerio. Ellos no notaron nada extraño, comentaron lo bien que se veía el difunto, lo sereno de su expresión, mientras yo observaba con horror mis propias uñas, que ahora mostraban una ligera coloración grisácea y una dureza mineral que no tenían el día anterior. Durante el entierro, mientras bajaban el féretro, sentí una vibración idéntica en mi propio pecho, un motor diminuto empezando a girar bajo mis costillas, y supe, con una certeza absoluta y devastadora, que la ceremonia no era para despedir a un muerto, sino para plantar una semilla que ahora también latía dentro de mí. Al regresar a casa, me miré en el espejo y no reconocí el brillo metálico que empezaba a asomar en mis pupilas, ni el hecho de que ya no sentía la necesidad de parpadear. El funeral no había terminado. Simplemente se había mudado de lugar, y ahora yo era el contenedor de ese silencio denso que pronto reclamaría todo el espacio a mi alrededor. Cada vez que cierro los ojos, escucho ese crujido seco en mis propios huesos y siento como mi peso aumenta gradualmente, como si la tierra estuviera tirando de mí con una impaciencia que solo los que han estado en esa sala pueden comprender, esperando el momento en que mi propia piel decida rasgarse para dejar salir lo que sea que ha decidido que mi carne es su nuevo hogar.